Que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo siga reabundando cada día más en cada uno de nosotros. Como decía un hermano que partió hace unos cuantos años, sigue el desfile de las estrellas de los hijos de Dios por este firmamento. A Él sea la gloria y la honra. El tema que tenemos hoy, que así el Señor nos ha permitido dar para llevarlo al pueblo, que dice: los tres procesos de Dios en el creyente. Los tres procesos de Dios en el creyente. San Juan 1, del 35 al 51. Dice así, y las Sagradas Escrituras van a ser leídas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo una pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto
y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Que el Dios Todopoderoso nos ayude a encontrarnos con ese mensaje que Dios tiene predestinado. En esta obra que vemos aquí, que el Señor, su misericordia, nos ha placido traer, como dice el tema, los 3 procesos de Dios en el creyente, que no es otra cosa que el mensaje que sale a pescar, a buscar. Recordemos que cada predicador que arma una campaña, cuando arma una campaña y unos creyentes se arrepienten, si el predicador es de la denominación pentecostal y arma esa campaña y vienen 5, 6, 7 u 8 y se arrepienten y alzan la mano y dicen que si quieren aceptar al Señor Jesús, ¿qué es lo que ellos aceptan como Jesús? No es un mensaje. Y si ellos aceptan a Jesús como un mensaje, ¿no es verdad? Y el predicador prepara esa enseñanza y prepara esa prédica. En esa prédica, en ese mensaje, es que va algo que se le llama la carnada. ¿Por qué se le llama la carnada? ¿Por qué la palabra le llama la carnada? Porque como el peje no se coge con anzuelo vacío, el predicador arma su carnada y va y la presenta. Entonces, cuando el creyente viene y acepta por primera vez a Jesús, y la denominación es pentecostal, ¿a quién pertenece ese creyente que ha sido pescado? No pertenece a la doctrina pentecostal. Ahora mire el proceso aquí. Jesús llama a Pedro. Ahora, ¿cómo nos dicen a nosotros? Los Jesús solo. Si nos dicen los Jesús solo, somos más que bienaventurados, porque el Señor se ha tomado la libertad de sacarnos de toda la costumbre y los dogmas y las tradiciones que hay en el pueblo, que hay en los diferentes pueblos religiosos. Entonces, fíjese aquí que lo que sale, no sale un hombre, sino que lo que sale es un mensaje que hace contacto con la parte interna de su mente, y ese mensaje entra a la parte interna que nadie la ve, porque ¿quién puede ver la palabra cuando sale? ¿O quién puede medirla? ¿Qué ojo humano puede ver la palabra cuando sale? Porque ella sale a hacer un trabajo. Y si ella sale a hacer un trabajo, no va a salir y no va a hacer ese trabajo y no va a venir con la mano vacía. Entonces, cuando la palabra sale a hacer el trabajo, es porque hay una necesidad en esa prédica y algo busca Jesús, apartar a esos creyentes y traerlo a esa congregación para entonces ahí pasar por el primer proceso que tiene el creyente en la palabra, a enseñarle el común de las cosas. Entonces toma parte por primera vez con la palabra. Entonces ahí comienza Jesús a tener esa lucha interna, a sacarlo del mundo para entonces introducir lo que se llama la palabra. Entonces vemos que en ese primer proceso hay que traer a ese creyente a un lugar para enseñar. Entonces cuando lo traen a ese lugar, entonces comienza ese predicador, ese pastor, a tratar las escrituras en base a lo que él entiende. Entonces le va introduciendo la palabra, hasta que queda ahí enseñado en esa forma de doctrina. No estamos hablando que le está enseñando lo espiritual, porque el mismo que está enseñando no sabe qué es lo espiritual. Creen ellos que es lo espiritual. Entonces ese es el primer proceso. Entonces ahora viene una parte interna
que es la que el Señor toma de parte suya, con el creyente, a tratar con la parte interna. Si ve Dios la humildad y la fidelidad en ese creyente, entonces Dios le va dejando chipita caer, va dejando ver lucecita. Entonces le va despertando el sentido al creyente poco a poco, para traerlo ahora a otra forma de adoración, a donde tiene que llevarlo, a donde lo van a formar, que le van a formar la ley, porque hay un lugar donde se enseña la ley. La ley no se enseña afuera, se enseña adentro. Entonces el creyente tiene que pasar por esos procesos, porque como dice la palabra, que primero no es lo espiritual, sino lo terrenal. San Juan 3, 31 al 36, que primero no es lo espiritual, sino lo terrenal. Entonces todos los creyentes tienen que pasar por ese proceso antes de entregarle lo espiritual. Entonces, como vemos aquí que dice en el primer versículo, dice, el siguiente día, ustedes ven que a todo creyente le llega ese día, pero no le llega la luz de la palabra de una vez, le llega el día, pero hasta que no amanece, el creyente no puede decir si está en la claridad de la palabra. Entonces dice, al siguiente día otra vez estaba Juan, fíjese, y 2 de sus discípulos. Estos estaban apartados de toda la costumbre y de toda la creencia. Estos 2 discípulos que Juan estaba adoctrinando y enseñando, porque en un lugar le estaba enseñando. Y dice Juan, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y mirando, dice, y mirando a Jesús. Ahora, ¿con qué ojos lo estaban mirando? ¿Sería con los ojos naturales? No, lo estaban mirando, Juan lo estaba mirando ya desde una parte más alta, porque dice ahí, y mirando a Jesús que andaba. Si Jesús andaba, ¿en dónde andaba? Era en las mismas escrituras, que andaba. Y dice, por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ustedes ven, he aquí el Cordero de Dios, pero Juan no está mirando un animal de 4 patas, no está hablando una obra, está mirando una obra, está entendiendo que ahí es el que viene a quitar el pecado de su pueblo, de Israel, y que viene a limpiar a su pueblo de toda esa contaminación. Y dice que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Le oyeron hablar. Ustedes que todo el que oye el mensaje y no le es rebelde a la palabra, ¿a quién es que sigue? Es a Jesús. Entonces, desde un lugar, Jesús está llamando y dice, le oyeron hablar. Ustedes ven que cuando el mensaje sale con una dulzura que sabe a miel, sale con un olor que usted queda prendido en ese olor. Pero lo que usted está oyendo es un mensaje que está saliendo por boca de quien Dios ha despertado y a quien Dios se le ha manifestado. Y dice, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Ahora, si le siguieron, ¿cómo lo siguieron? ¿Con qué ojo lo siguieron? No fue por el oír. Si le siguieron y le oyeron hablar, ¿por dónde le oyeron? Fue por el oír, y ellos lo siguieron por el oír, porque oyeron un mensaje. Entonces ellos quedaron pescados en ese mensaje. Y dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Todo lo que nosotros hemos hecho, buscar a Jesús por las escrituras, es porque desde ahí es que se manifiesta por la escritura. Entonces, si uno busca en las escrituras, ¿con quién se va a encontrar? Con Jesús. Entonces dice, la pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde mora? Si ahora Jesús pasa a ser ahora su maestro. Ustedes ven, ahora Jesús adquiere otro calificativo, otro nombre. Ahora Jesús pasa a ser llamado maestro, y es lo correcto,
Porque ¿quién es que nos enseña? No es el Maestro Jesús. Entonces dice, Maestro, ¿dónde moras? Entonces, en un lugar mora Jesús. Y en un lugar está Jesús. Y dice, les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron donde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Entonces, en ellos se efectuó una reunión. Entonces, en el mensaje que Juan le estaba exponiendo a ellos se quedaron, porque quedaron prendidos de la enseñanza que Juan le traía y quedaron ahí recogidos. Fíjese que dice ahí que era como la hora 10, era decir, como las 10 de la mañana, y la prédica se alargó. Entonces, ¿dónde moraba? En lo que Juan le estaba exponiendo a ellos a través del mensaje. Porque Juan no le estaba trayendo un cuerpo físico. Juan no le está trayendo nada material, le está trayendo la vida de la palabra que estaba escondido en ellos y había que despertarle a Jesús. Pero no se lo estaba dando de una vez, sino que le estaba dando el mensaje. Ya no se lo estaba dando con argumentos, ni con arrugas, como dice, no, se lo está trayendo en la claridad de la palabra. Entonces ellos quedaron prendidos, se quedaron con él, pero ellos no están viendo, tampoco están viendo a Juan. Ellos están mirando el mensaje que está saliendo por boca de Juan, y ahí es que viene Jesús. Por eso me preparaste cuerpo, como en el envoltorio del libro vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto. ¿Para qué van a quitar? Ese primer conocimiento que le he formado al creyente, que tiene un principio. Entonces, si él viene en el envoltorio del libro, ¿cómo está el envuelto? Ahora hay que desenvolverlo para que salga a luz. Entonces dice, les dijo, venid y ved. Y ellos vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Ustedes ven, hemos hallado el Mesías. Ellos no hallaron un cuerpo, ellos encontraron un mensaje en luz. Ahora de Mesías pasa a ser Cristo. Ustedes ven todo el proceso que va pasando el creyente en las Escrituras. Es para que nadie diga, yo tengo lo espiritual. No, es que en el proceso de la palabra hay una maduración. Entonces, cuando usted llega a esa maduración, usted va a tener contacto ¿con quién? Con su Mesías. Con eso que ellos encontraron. Fíjese que ellos no encontraron a Jesús. Jesús lo encontró a ellos. Y lo encontró apartado, en un lugar, en la misma ley. Lo encontró. Entonces desde la ley lo llamó. Entonces dice, este Cristo, y le trajo a Jesús. Mirándole a Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que traducido, que quiere decir Pedro. Aquí ahora de Simón le cambia el nombre. Lo llama Pedro, es decir, otra enseñanza. Ahora Pedro va a conocer algo más profundo, algo más alto. Ya no se va a llamar Simón, sino que se va a llamar Pedro, porque la obra va a cambiar en Pedro. Así como ha venido cambiando en nosotros, así la obra va cambiando en ellos y va cambiando en nosotros. Ya nosotros no conocemos a Jesús según la carne, como dijo Pablo. Ya nosotros conocemos a Jesús a través de un mensaje. ¿Sabe? Porque a Jesús según la carne se va perdiendo en aquello que Dios viene haciendo su obra. Eso fue lo que aconteció con estos discípulos. Como dice la palabra, que lo mismo que fue ayer es lo mismo que hoy, y que en Dios no hay sombra de variación. Entonces fíjese aquí lo que Dios está haciendo con este remanente, con este pueblo. Pero es para el que se deje enseñar. Y dice, fíjese, dice ahí, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe
y le dijo, sígueme. ¿Ustedes ven? Ahora, no tenía Felipe un oído formado, no había sido enseñado en la ley. Entonces, cuando Jesús lo llama de ese lugar y le dice, sígueme. Ahora, ¿quién puede seguir a Jesús si no tiene el oído formado? Aquel que no ha oído hablar de esta doctrina no puede seguir a Jesús, porque cuando usted le trae el mensaje, le choca, y en vez de darle paso al mensaje, ¿qué hace? Que hay un choque. Entonces ahí están chocando la luz y la tiniebla. La luz por echar fuera a la tiniebla y la tiniebla por echar fuera a la luz, pero todo eso es dentro del mismo creyente. Entonces, ¿ahora qué hace Felipe? Obedece al mensaje y sigue a Jesús. Entonces dice, y Felipe era de Betsaida. Cada vez que hay un lugar donde se enseña la palabra, donde se enseña, porque no vamos a ver una ciudad física, no, vamos a ver un orden que tiene la palabra, un lugar que tiene la palabra, de Betsaida. Entonces, en ese lugar se está enseñando a Jesús y dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés. ¿Ustedes ven? ¿Qué hizo Moisés en el Antiguo Testamento? Que escribió y habló de Jesús. ¿Ustedes ven? Entonces, ¿por dónde ellos tenían esa certeza de que se le iba a manifestar el Señor? No eran los escritos de Moisés que había desde Génesis a Malaquías. Entonces, desde ahí, como dice Jesús, que de mí escribió Moisés. Entonces, desde ahí ellos siguieron a su Mesías, porque ellos lo estaban esperando desde un lugar. Y dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. ¿Cómo es que ven a Jesús? Como malo. Porque al ser rechazado, ¿cómo ven a Jesús? ¿Cómo ven a un hermano cuando le traen la visión de la palabra o le traen el contenido original de la palabra? No ven a Jesús como mal. No ven como mal por la prédica y por la enseñanza, porque eso es lo que hace las tinieblas, que no deja pasar la luz en el creyente. Y dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Si eso lo está diciendo Jesús de Natanael, entonces, ¿en qué lugar y en qué posición estaba Natanael? Si era un verdadero israelita, era decir que este varón no dejaba caer el testimonio de la palabra en tierra. La gloria sea de Dios. Este varón mantenía ese testimonio y estaba apartado del mal. Entonces, si encontró Jesús esta obra en él y dice, un verdadero israelita en quien no hay engaño, es decir, no engañaba la palabra, no adulteraba la palabra, sino que la mantenía en una virginidad. Entonces dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara. Ya Jesús le había tomado la delantera a Felipe, pues ya conocía a Natanael, porque como Jesús conoce todas las obras, entonces en un lugar estaba Jesús que ya conocía a Natanael. Y dice, respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Si estaba debajo de la higuera, estaba debajo de un árbol. Ahora, ¿qué árbol es ese? No es la ley. Pero si estaba debajo de la higuera, y sabemos que la higuera no puede dar fruto, que la ley no puede dar fruto. Entonces, ¿en dónde estaba él? Estaba en esa ley, ahí en esa sombra, cobijado en esa sombra, ahí estaba su esperanza, que sabía que el Señor se le iba a manifestar desde ese lugar. Y dice, te vi, te vio, que lo vio. Y dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios,
tú eres el rey de Israel. Fíjese cómo la obra y cómo el mensaje cambió en Natanael, porque a entender la obra de Jesús quedó ahí recogido, porque entendió el mensaje, porque el mismo Jesús se le dio a conocer, como dice ahí. Respondió Natanael y le dijo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Ustedes ven, tú eres el rey de Israel. Ahí la palabra cambió de posición en él, cambió de un lugar a otro lugar, fue trasladado. Y dice, respondió Jesús y le dijo: porque te vi debajo de la higuera. ¿Crees, sabes, que él creyó al mensaje que se le había anunciado? Cosas mayores que estas verá. Cosas mayores que estas verá. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Si van a ver los cielos abiertos, ¿cuál cielo? ¿No serían estos? Los cielos del entendimiento, que había que abrirle para que entendieran las escrituras y el plan y el programa de Dios de salvación. Y le dice: de aquí en adelante, ustedes ven, de aquí en adelante. Ahora vamos a ver una obra. Ellos no tuvieron que morir ni ser sepultados y que van a resucitar en un día postrero. No, es ahí mismo en la palabra que se está manifestando en ellos. Entonces ellos ahí alcanzaron que una resurrección, pero en este cuerpo físico, no, en la parte interna de la palabra, en la parte interna de ellos. Ahí encontraron ellos, ahí resucitó su maestro, su Mesías, su Cristo en ellos. Desde ese mismo lugar, la gloria sea de Dios. Entonces, lo que está esperando el mundo, que uno se va a morir para resucitar, no, es desde ahí que viene la resurrección. Cuando usted cree a ese mensaje, cuando usted cree a su Mesías, cuando usted cree que Jesucristo es el vencedor del sepulcro y de la muerte, porque Él lo trasladó de ese lugar a los reinos celestiales de su amado Padre. Entonces, la gloria sea de Dios. Y dice: y a los ángeles de Dios que suben y descienden. Si son ángeles de Dios, ¿qué es el mensaje? Que desciende y asciende, desciende y asciende en ellos mismos. Entonces, como dice, los cielos abiertos, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, ¿quién es este Hijo del Hombre? Es en el que Él se ha manifestado, porque ese es el que viene dando testimonio de lo que recibió de parte de Dios. Si son ángeles, fíjense que no son son muchos mensajes que vienen y descendiendo en ese mismo lugar, desde ese lugar. Entonces la obra en ellos tomó un cuerpo, pero fíjense que esto no se manifestó de una vez, porque quien tenía que completar la obra en ellos era el mismo Jesús, hasta completarse ese número. Entonces en ellos se efectuó esa resurrección. Entonces es lo que está aconteciendo hoy. Cómo nosotros estamos hoy siendo enseñado y resucitando a través de la misma palabra. La palabra no está resucitando a nosotros, porque nosotros estábamos muertos, sin esperanza, sin adopción, y vino la palabra y nos rescató. Pero ¿creen que nos van a entregar una corona así por así? No, eso hay que fajarse, a pelear. Y cualquiera cree que eso se ve así en el pasado, pero es lo mismo. Ese David, ese Goliat que venció David es el mismo que está de pie. Y nadie lo ve, nadie lo va, nada más lo ve Jesús. Entonces, ¿quién es que viene a echarlo fuera y a darle con la piedra? ¿Sería con esa piedra que hay fuera en el campo? No, es con la misma doctrina que hay que derribar todos esos argumentos, porque es el que está de pie y ese es el que viene Jesús a derribar. Y fíjense que la piedra no se ve cuando sale, porque es un mensaje que sale para destruir y para echar fuera a los enemigos de la obra de Dios. Entonces, mirando aquí en San Juan, ahí mismo, 1:29-34. 1:29 al 34 dijo, siguiendo esa misma línea, ahí que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús
que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes ven, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita la ignorancia. ¿Ustedes ven? Porque de ignorancia es que están los pueblos religiosos llenos, donde está toda la humanidad. Si va a quitar el pecado es porque en un lugar está el pecado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Echarlo fuera, darle un juicio a esa obra. Y dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ustedes ven que Jesús es primero que antes de todas las cosas. Si es primero, ¿qué hay que hacer? Darle el primer lugar en usted. Entonces dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí, ustedes ven, después que usted está en la ley, ¿qué viene a hacer Jesús? A tomar morada con usted. Y dice: de mí viene un varón. Ustedes ven, viene un varón. Si viene un varón, no estamos mirando un cuerpo físico, sino una obra llamada varón. Porque ese varón es el llamado Jesucristo, que viene a engendrarle a usted su obra, porque él es el que engendra. Entonces dice: el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Ustedes ven que para Juan era desconocida esa obra. Él no la conocía. Y yo no le conocía, porque él está dando testimonio y no la conocía. Y dice: mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Si vino bautizando con agua, ¿con qué agua sería? Con agua de palabra de arrepentimiento, porque esa es la obra. Y dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. No dijo ahí en el 51 que desde ahora veréis los cielos abiertos, y ángeles que descienden y ascienden. Mírenla aquí, lo que está diciendo aquí. Y también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu. Ahora fíjese qué es lo que desciende del cielo. No es el mensaje, porque no estamos viendo un pájaro con alas ni nada de eso. No, es el mensaje que viene envuelto y viene a desatarse. Entonces dice: y vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ustedes ven que la palabra viene para un juicio. Entonces, como dice ahí, y que permanece sobre él. Si la obra permanece sobre él, ese es el que va a dar testimonio del Espíritu Santo, con espíritu de fuego, porque ese espíritu lo que viene es a quemar todo lo que hay en el creyente. Amén, la gloria sea de Dios.